social. Vayamos ahora a la orden del día. Revisaremos los siguientes puntos. El primero, plan de trabajo. Segundo, foro de dudas. Tercero, tarea auténtica, derechos humanos y responsabilidad social universitaria. Cuarto, foro de reforzamiento en la gestión de proyectos. ¿Qué derechos humanos pueden vulnerarse? A continuación les comparto la frase de esta sesión síncrona: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Vivian Green. El objetivo de esta sesión tiene el propósito de revisar con los estudiantes la agenda de la unidad, las actividades que van a desarrollar a lo largo del cuarto módulo. A continuación les comparto el cronograma del módulo 4, que abarca del 18 al 28 de abril del 2024. Recuerden, como les he dicho en las anteriores sesiones síncronas, es importante que organicen su tiempo, porque el que entreguen en tiempo y en forma cada una de las actividades, pues bueno, les va a sumar puntaje y puedan obtener la mejor calificación. Bueno, ahora revisaremos el foro de plan de trabajo. En el foro del plan de trabajo se presenta la mecánica de trabajo para los contenidos y actividades de la unidad, por lo que deberás prestar atención a sus indicaciones. En este foro no podrás realizar réplicas, es solo informativo de parte del docente. En el foro de dudas, este espacio ha sido creado para que ustedes puedan compartir y aclarar las dudas e inquietudes que se les presenten a lo largo de este cuarto módulo. Cuando participen en dicho foro, es importante que sean asertivos, que sean empáticos, que utilicen la etiqueta. Si saben las respuestas, compártanlas con sus compañeros. Les vuelvo a repetir, una servidora solo entra de lunes a viernes a la plataforma. Entonces, para que si las dudas que tengan las puedan externar en este periodo, para que se les resuelvan a la brevedad. Bueno, a continuación les comparto el organizador gráfico del módulo 4. Responsabilidad social universitaria y derechos humanos, soluciones siempre con una mirada de los derechos humanos. El subtema 4.1, el compromiso de las universidades con los derechos humanos. El 4.11, la responsabilidad social universitaria desde la transversalidad. El tema 4.2, los individuos y los pueblos como sujetos de derechos. Y el 4.2.1, integración de los derechos humanos en la identidad institucional y las prácticas educativas. En este cuarto módulo, ustedes podrán vincular los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores con los derechos humanos, identificando la relación de estos con el desarrollo sostenible, la equidad y la responsabilidad social universitaria mediante un enfoque sistemático y complejo que permita identificar la relación intrínseca que debe existir en el contexto universitario con las personas que conforman una sociedad. El propósito de dicho módulo es interpretar la responsabilidad social universitaria acorde con las categorías y significado de los derechos humanos, la transversalidad de sus funciones y programas adoptados al grupo de interés para el reconocimiento de los impactos, zonas de influencia y cumplimiento de la integralidad. Bueno, como ya lo hemos visto en las sesiones síncronas anteriores, el incidente crítico, que como ya lo he venido compartiendo y leyendo con ustedes, es el siguiente. Es importante que lo recordemos porque me parece muy interesante que estemos y que sobre todo generemos conciencia sobre la importancia de las abejas en el desarrollo de nuestra supervivencia. Imagina un mundo donde el zumbido de las abejas ya no es una melodía familiar, donde la danza armoniosa que llena los campos de flores ha desaparecido, un mundo donde las frutas y verduras son solo un espejismo y la miel un tesoro perdido. Este escenario no es una trama de ciencia ficción, sino una realidad latente que nos amenaza si no tomamos medidas para proteger a estos pequeños pero poderosos polinizadores. El artículo Sin abejas
Habría crisis alimentaria del diario El Universal del 14 de noviembre del 2023 nos alerta sobre una verdad alarmante, las abejas en peligro de extinción. Esos insectos que a menudo pasamos por alto son en realidad algunos de los guardianes de la vida en la Tierra. Alrededor de un tercio de los alimentos que consumimos depende de la polinización que realizan las abejas. Sin ellas, no solo perderíamos la miel y la alegría de un panal recién cosechado, sino también que veríamos cómo se esfuman frutas como manzanas, naranjas, fresas y sandías y muchas otras que dan color y sabor a nuestras mesas. Pero la crisis no se limita a nuestra comida, las abejas también son esenciales para la salud de los ecosistemas, polinizando plantas silvestres y manteniendo el equilibrio natural. Su desaparición sería un golpe devastador para la biodiversidad con repercusiones imprescindibles para nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer para evitar este futuro sombrío? El artículo nos invita a tomar acción, desde pequeños gestos como plantar flores que atraen a las abejas en nuestros jardines, hasta apoyar a los apicultores locales y exigir a las autoridades políticas y medidas para proteger a estos vitales polinizadores. Es hora de despertar. Las abejas no solo nos dan miel, nos dan vida. La decisión está en nuestras manos. ¿Elegiremos un futuro con sabor a crisis o un mundo donde las abejas sigan danzando y la tierra siga floreciendo? La elección es nuestra. Un gran número de los negocios y empresas que realizan sus actividades económicas en la Ciudad de México son de tamaño micro, pequeñas y medianos, como con giros diversos y que pueden observar en tu cotidianeidad. Muchos de estos productores, comerciantes, emprendedores y pequeños empresarios se autoemplean, intervienen sus recursos escasos para poder ganarse la vida honradamente. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia empírica, la mayoría de ellos podrían cerrar sus negocios en el mediano plazo y largo. A continuación veremos el tema 4.1, el compromiso de las universidades con los derechos humanos. Iniciamos este módulo recordando el compromiso social de la Universidad Rosario Castellanos como motor del cambio social que analizamos en el módulo 3. Lo anterior sucede así, no solo a través de la formación de profesionistas que desarrollan un papel más activo en el planteamiento y ejecución de soluciones como agentes transformadores de nuestra sociedad, sino reconociendo que al tiempo que garantiza el derecho a la educación, favorece la igualdad de oportunidades, fomenta la inclusión y evita la no discriminación, además que actúa en apego a los derechos humanos que le son inherentes a todas las personas desde un aspecto irrestricto. El papel de la universidad es entonces de suma importancia al generar un impacto social, económico y ambiental buscando, número 1, mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes. Número 2, contribuir al desarrollo económico del país. Y número 3, lograr un avance hacia el desarrollo sostenible con énfasis en la preocupación de asegurar la vida digna de las generaciones futuras. Recuerden que la Universidad Rosario Castellanos ha sido respuesta a un sinfín de ciudadanos en la Ciudad de México que se han quedado excluidos de algunas otras universidades y que por eso el compromiso de esta universidad es darles la oportunidad sin limitarles el derecho a la educación. Bueno, vayamos al tema 4.11, responsabilidad social universitaria desde la transversalidad. De acuerdo con Espitia, Meneses y Huerta 2020, la responsabilidad social universitaria debe enmarcarse en acciones éticas y vincular de manera transversal el desarrollo de las funciones de la universidad y el cumplimiento de sus objetivos, con categorías que incluyen el medio ambiente, desarrollo sostenible, los derechos humanos desde una perspectiva general. Y si seguimos con el pensamiento de Balais, 2009, la responsabilidad social universitaria cuenta con 4 ejes. El primero es el campus responsable. El segundo, generación y transmisión de conocimientos. El número 3, formación profesional y ciudadana responsable. Y el cuarto, participación social. Estos ejes requieren de la creación de una dinámica de mejora continua al asumir la responsabilidad social de formar ciudadanos con la capacidad de construir una sociedad más justa, tolerante, basada en la solidaridad,
con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Dentro de esta dinámica se debe vincular de manera transversal el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con una perspectiva de derechos humanos. Y para determinar la manera en que deben realizar esa dinámica de mejora continua, podemos recurrir a propuestas que realiza Aguirre 2012 en relación con la evaluación de necesidades en torno en el que se encuentra inmersa la universidad para la elaboración de proyectos acordes a ellas. Pues para llevar a cabo el desarrollo de competencias como fuente multiplicador de células sociales, Aguirre 2012 comparten la responsabilidad otorgada por el Estado sobre el compromiso de proteger el bienestar social y en consecuencia deben establecer una gestión de sus procesos de trabajo considerando la implementación de estrategias comunicativas y dinámicas. Al obtener retroalimentación para corregir debilidades y preservar las fortalezas identificadas. De acuerdo con el párrafo anterior, no nos encontramos frente a un discurso tradicional de lo que significa un compromiso per se de la universidad. En cambio, partimos del enfoque de la responsabilidad social, en donde la universidad reconoce la posibilidad de que se puede formar parte tanto del problema como de la solución a las situaciones de injusticia, inequidad y insostenibilidad sociales y por lo tanto deben establecer campos de acción relacionados con los derechos humanos. Balais 2014. Según la propuesta de Balais 2008, podemos ubicarlo en 3 grandes grupos de acuerdo con el siguiente esquema. Universidad, en el punto número 1, responsabilidad social universitaria, interna, docentes, estudiantes, administradores, autoridades. Responsabilidad social universitaria externa 1 son los empleadores, egresados, proveedores, socios estratégicos, directos por convenios o contratos. Y en el tercero, responsabilidad social universitaria externa 2, Estado, sociedad, desarrollo y medio ambiente. Estos son los tres grandes grupos en los que Balais nos está señalando que conforman la responsabilidad social universitaria. Bueno, vayamos al siguiente, que es, que forma parte de este mismo punto que estamos revisando. Por un lado, si los grupos de interés son vistos como partes interesadas, tienen una relación directa o indirecta con la universidad, dada la posible afectación o beneficio que recibirán. Pensemos, por ejemplo, en las generaciones futuras que recibirán la gestión de un gobierno o la implementación de políticas públicas de un líder social que fue formado en su misma universidad. Y por otro lado, crear un sentido de pertenencia e identidad con su comunidad universitaria es un aspecto de suma relevancia para generar compromisos mutuos como parte de la responsabilidad social universitaria. Al comprender el impacto de sus acciones no solo en el contexto inmediato, sino las fronteras que trascienden sus acciones y omisiones con el fin de evitar la afectación de los derechos humanos. La comunidad universitaria debe ser un elemento valorativo del desarrollo y ejecución de la responsabilidad social, con el objeto de generar respuestas a beneficios de orden socioambiental en las comunidades, independientemente que no sea el límite geográfico donde está posicionada, pues sus principios deben focalizarse en la generación de bienestar colectivo y no en la atención exclusiva de minorías. Aguirre, 2012. Debemos partir de reconocer que el compromiso ética de la responsabilidad social universitaria en el fomento y respeto de los derechos humanos no es unilateral hacia su entorno social, sino que más bien surge como respuesta a los deberes sociales y medioambientales derivados de la relación y vínculo con la sociedad en la que se encuentra inmersa, así como de los grupos de interés de los que se compone. En este sentido, puede confundirse el compromiso con la responsabilidad. En el caso de esta última, la universidad ayuda a resolver desde sus propias facultades organizacionales y pericias los problemas que en ocasiones le ayuda a generar como ente responsable. Ante lo anterior, Balais 2014 propone entenderlo como una socialización de la responsabilidad,
Esto se refiere a crear una corresponsabilidad mutua y una responsabilidad interactiva que debe generar compromisos de las partes que integran la sociedad para proponer soluciones desde la mirada de los derechos humanos. Y para finalizar este primer apartado, te proponemos reflexionar sobre lo siguiente. ¿De qué manera las universidades dan cumplimiento al compromiso de fomentar y respetar los derechos humanos? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es tu función dentro de la corresponsabilidad mutua en el respeto de los derechos humanos como parte de la comunidad universitaria? Bueno, los individuos y los pueblos como sujetos de derechos, una vez que hemos hecho un análisis desde la generalidad de los derechos humanos, misma que debe promover y respetar la universidad, hay que considerar a los derechos desde la individualidad y la colectividad para adentrarnos más sobre la comprensión de la vinculación entre estos y la responsabilidad social universitaria. Se debe tener presente que si bien existe una relación entre el derecho y la persona, también hay una relación entre el derecho y el deber. Esto quiere decir que todo derecho genera deberes u obligaciones de protección, respeto y garantía de esos derechos sobre otros, que es lo que le da su carácter imperativo, inalienable y exigible. Ferrajoli, 2002. La consecuencia a consecuencia de los derechos irrenunciables, si ninguna persona requiere el hacer buenas acciones o demostrar buen comportamiento para ser elegible a gozar sus derechos, de acuerdo con lo que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 29, 1948. Y ahí en ese artículo, que es el 29, señala, punto número 1, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Número 2, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con un único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar en general en una sociedad democrática. Punto número 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 29, 1948. Ahora revisaremos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Organización de las Naciones Unidas, 1948. Algunos autores los clasifican de manera general en ambientales, sociales, políticos, económicos y civiles. Sin embargo, hay otros autores que consideran su clasificación en 4 generaciones, de acuerdo con el año en el que fueron promovidos por sectores sociales y de lucha. Estas 4 generaciones son las siguientes. La primera generación se da en 1679, los derechos humanos, derecho de libertad, civiles o individuales y sociales o políticos. Ejemplos en esta primera generación es la libertad de tránsito, de religión, derecho a la personalidad jurídica y a la igualdad, etc. En la segunda generación, que se da en 1917, los derechos son económicos, sociales y culturales. Un ejemplo de ellos, de esta segunda generación, son el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, etc. La tercera generación se da en 1945, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Derechos de los pueblos o los derechos que se destacan aquí son derechos de los pueblos o de solidaridad.
Aquí los ejemplos pueden ser el derecho al medio ambiente, a la paz, a la coexistencia, a la pacífica, etcétera. Recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas y bueno, como esta necesidad imperante de mantener la paz del mundo. Y bueno, la cuarta generación que se da en 1990, derechos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su incidencia en la vida de las personas. Los ejemplos que podemos ver aquí son derechos derecho al desarrollo tecnológico, acceso a la comunicación, pero obviamente regido eh, por la por la ética, que va de alguna manera a guiar y va a limitar también las posibles consecuencias negativas que se pueda dar con el desarrollo y el avance tecnológico. Bueno, ahora, el pacto global que consiste en un tratado de las Naciones Unidas, Naciones Unidas de libre adhesión, destinado al fomento del diálogo social entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Este pacto, creado en 1999, y su objetivo es facilitar la alineación de las políticas prácticas corporativas con los valores éticos que promueven los derechos humanos, la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad ONU 2004. En una iniciativa voluntaria bajo la cual las organizaciones se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones para contribuir con la generación de sociedades más prósperas a través de un mercado global equitativo, incluyente y estable. Para ello estableció 10 principios universalmente aceptados en 4 áreas temáticas. La primera área es el derechos humanos, la segunda área, estándares laborales, tercer área, medio ambiente y cuarto, anticorrupción. Revisa el siguiente cuadro donde se desarrollan los principios de pacto global de acuerdo a las 4 áreas. Derechos humanos. Principio 1, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Principio 2, no ser cómplice de abusos de los derechos. En el área ámbito laboral encontramos el principio número 3, que es apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva. Principio número 4, que es eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Principio número 5, abolir cualquier forma de trabajo infantil. Principio número 6, eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. Que recuerdan que esto se da muchísimo entre, pues, hay una gran desventaja y sigue siendo una gran desventaja ser mujer en un país, no solo en un país como el nuestro, sino a nivel mundial. Claro que hay algunas naciones que están mucho más desarrolladas, donde el principio de igualdad y equidad, pues va mejorando las condiciones tanto para hombres como para mujeres. Bueno, en este caso, que la lucha sigue vigente y creo que nuestra sociedad cada vez es más necesaria. Pero bueno, vayamos a la área tercera, que es el medio ambiente, y aquí encontramos el principio 7, que son las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. El principio número 8, las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Principio número 9, las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y en el área número 4, que es la anticorrupción, encontramos el principio 10, las empresas e instituciones deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos extorsión y soborno. Bueno, tal como podemos observar en el cuadro anterior, los principios del Pacto Global contienen objetivos generales, pero de manera intrínseca contienen también deberes y obligaciones, en algunas explícitamente señalados, dirigidos a individuos y colectividades. Así como este instrumento, existen otros más que tienen el carácter de convención, conferencias, tratados, acuerdo, etcétera.
y otros más surgen como normas éticas y buenas prácticas organizacionales reconocidas internacionalmente que se constituyen en las normas ISO, eh, por sus siglas en inglés. Estas normas van en cumplimiento a un modelo de gestión, no solo al interior de empresas e instituciones, sino también desde el vínculo con la sociedad con el fin de generar la confianza de que se encuentran reconocidas internacionalmente y que actúan en apego a distintos instrumentos internacionales como los siguientes. Balais 2014. Eh, Punto número 1, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Punto número 2, Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Punto número 3, convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, como las convenciones 29 y 105, trabajos forzados y esclavitud. Convención 87, libertad de asociación, y Convención 98, derecho a negociación colectiva. Ahora revisaremos el tema 4.2.1, integración de los derechos humanos en la identidad institucional y en las prácticas educativas. Si buscamos entender cómo es que la universidad puede integrar los derechos humanos en su identidad institucional y las prácticas educativas, es necesario tomar como punto de referencia la Declaración Mundial sobre la Educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es una declaración sobre la importancia de la educación superior en el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro a través de la Declaración Mundial sobre Educación Superior. Expresa lo siguiente: la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad mediante actividades encaminadas a erradicar la pobreza, combatir la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades a través de un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario, 1990. De igual manera, diversos autores e investigadores consideran que las contribuciones de las universidades a la comunidad son diversas, desde la formación ética de la persona hasta el desarrollo de acciones destinadas al aprovechamiento de los cambios socioculturales, económicos y sociales con la finalidad de promover el desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad. De acuerdo con el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Entonces, la educación sirve para fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, siendo un espacio propicio para fortalecer el favorecer los derechos humanos, capacitar a todas las personas para participar de manera efectiva dentro de una sociedad libre como profesionistas, pero también como buenos ciudadanos, al reconocer que cada derecho genera deberes u obligaciones. Si se sigue con el pensamiento de Balais, 2009, se propone la creación de una dinámica de mejora continua y que como universidad se asuma la responsabilidad social de fomentar ciudadanos con la capacidad de construir una sociedad más justa, tolerante, basada en la solidaridad con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, como debemos recordar, no solamente el que ustedes terminen una licenciatura es para cumplir un proyecto de vida personal, sino también tienen una responsabilidad social con su comunidad, primero con la universidad, con ustedes, ¿no? Después con la universidad y posteriormente con la sociedad. Recuerden que, como señalaba Aristóteles, somos seres sociales por naturaleza, no podemos vivir aislados. Entonces, lo que uno haga o deje de hacer de alguna manera repercute en nuestro entorno. Y el concepto de comunidad es muy importante que ustedes lo tengan claro. Ahora, y al mismo tiempo vincular de manera transversal el desarrollo de sus funciones, el cumplimiento de sus objetivos con categorías que incluyan los derechos humanos desde una perspectiva general. Te proponemos el siguiente esquema a fin de estructurar la manera
a fin de estructurar la manera que la universidad integra los derechos humanos como parte de la identidad institucional y las prácticas educativas. Esto, además, evita la reproducción de injusticias sociales de acuerdo con la identificación de insostenibilidades fomentadas desde el conocimiento académico, según las ideas de Balais 2014. El primero es analizar los impactos negativos del quehacer universitario. El segundo, generar canales para escuchar a los grupos de interés. Tercero, realizar un diagnóstico de prejuicios académicos que dañen las enseñanzas y afecten los protocolos epistemológicos. Y cuarto, develar los efectos colaterales de las rutinas institucionales. Desde una posición responsable de la Universidad, Balais 2014 nos habla de un compromiso voluntario sin el pago de una deuda social permanente. Entonces, para la integración de los derechos humanos en la identidad institucional, propone establecer una estrategia de mejora continua a través de los siguientes puntos. El primero, ¿cuáles son los impactos negativos? Autodiagnóstico, institucional, participativo. ¿Qué se debe hacer para poder suprimirlos? Planificación de las mejoras continuas entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Y el tercero, ¿con quién debe asociarse para lograrlo? Constitución de redes interorganizacionales de corresponsabilidad social. Incorporar los derechos humanos a las prácticas educativas cumple con el carácter universal de la universidad, en tanto que reconoce que todos los grupos de interés están vinculados con ella y directa o indirectamente pueden tener una afectación a un interés como son los estudiantes, docentes, personal administrativo, autoridades y la propia sociedad que lo rodea. Además, se deben considerar ciertas zonas de influencia y niveles de responsabilidad social universitaria en función de cada universidad diseñará las políticas articuladas necesarias para la promoción de la responsabilidad social universitaria como parte de sus programas específicos, de acuerdo con sus propias características y visión institucional, de acuerdo con la perspectiva de los derechos humanos y así cumplir con esa integralidad. Podemos situar como ejemplo una línea de investigación dedicada al tema del desarrollo sostenible. Se puede originar la necesidad de crear lazos de acción y así la formalización de un convenio de la universidad con una red de municipalidades para que los estudiantes y docentes hagan estudios de impacto ambiental desde su carrera, Balais 2020. Bueno, finalmente, recordemos la misión de la responsabilidad social universitaria que analizamos en el módulo 3, en donde uno de sus principios incorporaba metas relacionadas con la formación. Nos referimos a las metas 4 y 5 que se señalan a continuación. Meta 4, aprendizaje basado en desafíos sociales, que es lograr que parte de la formación profesional se brinde a través de metodologías basadas en la solución de problemas sociales reales a fin de que el estudiantado aprenda la especialidad en situaciones de colaboración activa para el bienestar social y el desarrollo sostenible. Meta número 5, inclusión curricular de las ODS, que es lograr que los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se integren a las enseñanzas obligatorias de todas las carreras en los cursos idóneos del modo transversal para la formación integral ciudadana del estudiantado. Lo anterior nos sirve de ejemplo para observar y concluir que la Universidad Rosario Castellanos está implementando los derechos humanos como parte de su identidad y prácticas educativas al mismo tiempo que da cumplimiento al modelo de la responsabilidad social universitaria desde la forma integral y holística que ya hemos analizado en los módulos anteriores. Ahora revisaremos las actividades que van a realizar para este cuarto módulo. La primera es la tarea auténtica, derechos humanos y responsabilidad social universitaria. La presentación aquí existe una íntima relación entre la educación y la formación de profesionales y la promoción de los derechos humanos. Las universidades como instituciones de enseñanza superior tienen un papel fundamental en la formación de profesionales íntegros comprometidos con la defensa y el respeto a los derechos humanos en su ejercicio profesional. Existe la necesidad de adoptar
una perspectiva holística sobre la responsabilidad social universitaria al considerar los derechos humanos como un eje central y en este sentido la responsabilidad social universitaria debe ser un instrumento para abordar las injusticias, inequidades y insostenibilidad sociales desde dicha perspectiva. Debe haber un módulo de corresponsabilidad mutua entre las universidades y la sociedad en general, en el que ambas partes asuman compromisos para encontrar soluciones a los problemas sociales desde la óptica de los derechos humanos. La comunidad universitaria desempeña un papel fundamental para el fomento del sentido de pertenencia e identidad en el diseño de compromisos y al prevenir la afectación de los derechos humanos de los demás. Así, la responsabilidad social universitaria en su búsqueda de soluciones integrales a los problemas sociales contribuye al logro de los objetivos del desarrollo sostenible desde una perspectiva de derechos humanos. La elaboración de la presente tarea auténtica te permitirá identificar la vinculación de los derechos humanos con las soluciones propuestas en el módulo 3, así como la relación con el incidente crítico desde el contexto de la responsabilidad social universitaria. Esta actividad tiene la finalidad de que puedas estructurar el pensamiento crítico reflexivo a partir de los contenidos de los módulos que hemos abordado en este momento, todo como parte de las habilidades y las competencias que has desarrollado para la comprensión y manejo de los sistemas complejos en nuestra sociedad actual desde una perspectiva de los derechos humanos que se encuentran íntimamente relacionados con los objetivos del desarrollo sustentable. ¿Cuál es el propósito de la tarea auténtica? Es integrar una perspectiva sobre derechos humanos como parte de la presentación gráfica sobre problemas y soluciones de la responsabilidad social universitaria y para la interpretación de actividades y compromisos en atención. Indicaciones. Lo primero que harán es revisar detenidamente el contenido del módulo 4. Segundo, retoma el árbol de problemas y soluciones en el que abordaste el incidente crítico a través de la responsabilidad social universitaria como parte de la tarea del módulo 3. Punto número 3, que es elabora un mapa mental en donde vincules los derechos humanos que consideras estrechamente relacionados con las soluciones que propusiste dentro de tu árbol. 4. Ahora redacta la justificación correspondiente sobre que consideras que las soluciones propuestas están relacionadas con los derechos humanos que señalaste. Y el punto número 5, en caso necesario, puedes realizar los ajustes que consideres pertinentes a las soluciones propuestas con la intención de complementar correctamente las actividades y compromisos que se relacionan con la posible solución a la problemática planteada en el incidente crítico, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. Sexto, si incluiste fuentes, añade las referencias utilizadas en el formato APA séptima edición y guarda tu archivo con la siguiente nomenclatura. Bueno, recuerden que es importante que ustedes citen y pongan sus referencias o sus fuentes de consulta, porque pues ello nos va a permitir a nosotros pues revisar que ustedes hayan hecho el proceso de investigación, que podamos rastrear la información y otra, que podamos darle crédito pues a los autores que están consultando. Los criterios para su evaluación. Elabora un mapa mental relacionado con su árbol, son 40 puntos. Recuerda que tu mapa mental debe presentar originalidad en la representación de las ideas y conceptos, debes integrar imágenes, son 10 puntos, llevan 50. Redacta la justificación correspondiente sobre el que consideras que las soluciones propuestas están relacionadas con los derechos humanos que señalaste. La información debe de ser de tu autoría, son otros 30 puntos. Llevamos 80. Coloca las fuentes de consulta en formato APA séptima edición, valor 10 puntos, 90. Y la última, que es entregar en tiempo y en forma. Recuerden que para este módulo abarca del 18 al 28 de abril. Bueno. Logro discutir sobre los derechos humanos en relación con las acciones que forman parte de la comunidad universitaria, así como con las ODS, con la intención de vincular la participación como agentes responsables en su afectación. Presentación. Ay,
En el presente foro podrás reflexionar sobre la relación que existe en el incidente crítico. Recuerden que aquí ya esta es la segunda actividad, que es en el foro de reforzamiento. Los objetivos del desarrollo sostenible y la responsabilidad social universitaria, desde la individualidad y la colectividad, lo anterior con la finalidad de que puedas tomar conciencia social de los derechos humanos como un aspecto irrestricto inherente al ser humano y al mismo tiempo como agente responsable en las afectaciones de estos. Por un lado, la intención en este foro es que dialogues entre pares, aprendiendo y compartiendo tus experiencias en la identificación de los derechos humanos que consideras vulnerados en el incidente crítico. Y por otro lado, reflexionar sobre la actitud participativa que cada persona debe tener en brindar soluciones a partir de promover el respeto a los derechos humanos como parte de la universidad, de la comunidad universitaria en tu rol sobre liderazgo en la gestión de proyectos y dentro de cada sector social en el que te desenvuelvas. Comparte tu reflexión personal sobre los derechos humanos que encuentres relacionados con el incidente crítico a partir de identificar las acciones como parte de la comunidad universitaria. Todas y todos somos responsables de realizar en contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Indicaciones para participar en dicho foro es: punto número 1, revisa detenidamente el contenido del módulo 4. Punto número 2, en una aportación inicial, argumenta tu respuesta sobre lo siguiente. A partir de la responsabilidad social universitaria, selecciona 3 objetivos de desarrollo sostenible que consideres que afectan a la comunidad universitaria y vinculados con los derechos humanos que consideres que se encuentran relacionados. Y la pregunta es: ¿cuál consideras que es tu participación como agente responsable en la afectación de los derechos humanos que identificas en cada eh, objetivo de desarrollo sostenible seleccionados? Identificar al menos una acción que consideras que podría realizar para brindar soluciones en el apego al respeto a los derechos humanos para cada organización, para cada, se me perdió. Para cada objetivo de desarrollo sostenible seleccionado. En el punto número 3, ahora retroalimenta a 2 de las participaciones de tus compañeros, aceptando o debatiendo de manera respetuosa su aportación, de acuerdo con una reflexión sustentada en los derechos humanos y el material revisado en el presente módulo. Por favor, aquí hay que evitar agradecerle la retroalimentación al compañero o a la compañera. Nada más es enriquecer la participación del compañero o la compañera a la que vayan a retroalimentar. Obviamente van a aportar información extra que complemente la participación de los compañeros a los que ustedes hayan seleccionado. Y evitemos frases como me encanta tu trabajo, felicidades, no. Entremos de lleno de la información. Bueno, debes de realizar las 3 aportaciones el mismo día. Una vez vencida la fecha límite del foro, si ya participaste, ya no podrás regresar a hacer las participaciones faltantes. Solamente podrán participar los estudiantes que no hayan realizado aportaciones. Los criterios de evaluación: la primera participación responde a las preguntas con información de tu autoría, tiene un valor de 50 puntos. Retroalimenta a su primer compañero o compañera, valor 15 puntos. Retroalimenta a tu segundo compañero o compañera, valor 15 puntos, llevamos 80. Coloca las fuentes de consulta en formato APA, séptima edición, son 10 puntos. Y participación del cronograma de la unidad, valor 10 puntos, es decir, que lo entreguen en tiempo y en forma. Ya ahí serían los 100 puntos. Aquí vayamos al espacio de dudas. ¿Alguien tiene alguna interrogante con respecto a cómo se van a elaborar las actividades? O ya recuerden, ya nos queda nada más la última sesión, la quinta sesión síncrona, si no mal recuerdo. Buenas tardes.
¿En cuál parte, perdón? En la de la sería ahí, mm, date una justificación correspondiente sobre qué consideras que las soluciones propuestas están relacionadas con los derechos humanos que señalaste. Podrá ser ahí media cuartilla o una cuartilla. Media cuartilla, con media ya es más que suficiente. De nada. ¿Alguien más que recuerden que no es a veces en la justificación hay que ser puntuales y concretos. Ya a veces sí es importante poner un poco de información adicional, pero eh, que ustedes demuestren en esta justificación que entendieron la información que están consultando, pues es más que suficiente. Por ahí algunos pueden apoyar esta justificación con alguna cita o alguna, pero bueno, ese ya es como ustedes lo consideren más conveniente, pero sí les sugiero que en el desarrollo de cada una de sus actividades siempre es importante citar y poner las fuentes de consulta. Poco a poco se van familiarizando en cómo se cita, en cómo se ponen las referencias, porque esto les va a permitir que ustedes entreguen un trabajo mucho más formal en cada una de sus asignaturas a lo largo de su carrera. Bueno, entonces llegamos al final de esta cuarta sesión síncrona. Este, ¿Algo más que quieran comentar? Eh, Profesora, buenas tardes. Yo tengo una Buenas tardes. duda en donde Te escucho. dice elabora un mapa mental donde vincule los derechos humanos. Yo también puse algunos artículos de la Constitución de donde también pues los relacioné con los problemas del árbol o algo así. Entonces, no sé si esté bien o nada más quiera lo de No, derechos sí está humanos. bien. No, está bien. Justo es lo que se tiene que hacer. Ah, ok, gracias. ¿Eh? Ok. Entonces, por ahí también dice que agreguen imágenes, que va a ser parte también del puntaje de los rubros a evaluar. Entonces, hay algunos que son muy creativos y entonces pues, es importante también no solo la creatividad, sino que sus trabajos sean demasiado formales. ¿A qué me refiero? Poner justificación en márgenes, cuidar la ortografía, la redacción, todos eso, bueno, a lo largo de su desarrollo, de su formación, pues lo van a ir puliendo cada vez más. Pues bueno, esto sería todo porque ya creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, les deseo una bonita tarde y nos vemos para la siguiente, va a ser creo el 2 de mayo, la quinta sesión síncrona. Pues bueno, bonita tarde. Bye. Buenas tardes.